La vida es un instante entre dos eternidades, decía Santa Teresita. Y por otro lado, Eduardo Punset encontró alguna vez un graffiti que decía, hay vida antes de la muerte. Entre estas dos realidades, el entender en principio que la vida merece ser vivida de una forma relevante, de una forma que genere sentido, ¿no es cierto? Precisamente porque la vida viene y va hacia algún lugar. ¿Ah? Esa pregunta existencial que probablemente muchos se plantean, pocos la responden y creo que aún más pocas personas pues son coherentes con esas respuestas de a dónde vienes y a dónde vas. Creo que es súper importante, ¿no?, meditar sobre esos aspectos para no tener una vida superficial. Lamentablemente, la mayoría de personas en el mundo pues tienen una vida a color remoto, ¿no? Más que vivir, sobreviven y esto no tiene nada que ver con la capacidad económica que tengan, ¿no? Alguien puede sobrevivir teniendo muchos millones de dólares también y alguien que tiene más bien ingresos que le permiten vivir dignamente pues puede tener una vida con más profundidad y sentido. Es decir, es independiente de la cantidad de dinero que tengas, el valor de la vida que vives. El valor entonces no es lo mismo que el dinero, ¿no? El sentido no es lo mismo que los ceros en la cuenta bancaria. La vida es una especie de tren, ¿no es cierto? Una especie de un gran viaje o de un transatlántico, ¿no es cierto?, que tiene muchos compartimentos y donde nos encontramos con todo tipo de personas. Y estas personas en este viaje pues se dedican a hacer varias cosas, ¿no? Unos se dedican fundamentalmente a divertirse y a vivir una vida basada en la diversión, a veces en una diversión que puede ser dañina inclusive. Otras personas se dedican fundamentalmente a trabajar, ¿no? Otras personas probablemente se dedican a desarrollar su currículum académico, a investigar probablemente, ¿no? Otras personas se dedican a hacer política entre las personas que comparten ese viaje. Otras se empeñan en tener poder, en tener la capacidad de ejercer poder sobre las personas con las que comparten ese viaje. Pero muy pocas personas se preguntan, oye, el porqué de ese viaje y para qué estamos haciendo ese viaje y por qué yo debería actuar de una u otra manera. En la vida ejercemos una serie de roles en ese viaje o vamos adoptando una serie de roles, ¿no?, en la medida que vamos creciendo. Primero somos hijos, hermanos, luego probablemente somos estudiantes, novios, amigos, primos, nietos, y luego vamos creciendo y vamos adoptando otro tipo de roles, ¿no es cierto? Por ejemplo, somos colaboradores de una empresa o empleados de una empresa. Más tarde somos, desde luego, compañeros, líderes, líderes de un pequeño grupo, líderes de un mediano grupo, líderes de un grupo mucho más grande, esposos o esposas, padres o madres, finalmente abuelos. Es decir, tenemos una serie de roles que vamos adoptando en la vida en función de una serie de metas que vamos cursando, que vamos emprendiendo. ¿Cuál es el factor común de todos esos roles y de todas esas metas? ¿O qué pasa cuando yo vivo el transcurrir de la vida a partir de metas materiales y de corto plazo, ¿no? Ese tipo de metas que dices cuando estamos estudiando en el colegio, pues soñamos con graduarnos en el colegio. Y decimos la frase, cuando me gradúe del colegio, pues seré feliz, ¿no? Y cuando estoy en la universidad, pues dices, cuando me gradúe de la universidad, seré feliz. O cuando encuentre la persona de mis sueños, seré feliz. Cuando me case, seré feliz. Cuando compre el auto que quiero, seré feliz. Cuando compre la casa que quiero, seré feliz. Cuando sea miembro del club que quiero, seré feliz. Cuando me den ese ascenso que estoy buscando, seré feliz. Cuando sea padre o madre, seré feliz, ¿eh? Cuando me jubile, seré feliz. Uno siempre está pateando la felicidad de alguna forma, con pequeñas distancias o con largas distancias, pero después de todo, metas que son de poco alcance, ¿no es cierto? Y estas metas son como el combustible de la vida, ¿no? Hay un combustible que te sirve para recorrer
2 cuadras, ¿no? O 1 kilómetro y hay un combustible que te sirve para recorrer cientos de kilómetros, pero de todas formas se acaba. Y cuando llegas a agotar ese combustible, pues finalmente te sientes vacío. Hay metas inclusive, o ni siquiera metas, pero vamos a llamar placeres que están llevados por las pasiones y desde luego que tener pasiones es natural del ser humano. El tema está en cómo canalizas esas pasiones de la forma adecuada o inadecuada. Y cuando lo hacemos inadecuadamente, pues buscamos desbordar esas pasiones a través de temas que probablemente nos dan unos placeres muy momentáneos, como unos shots de energía. Esto es como si te tomases un energizante súper fuerte, o más allá de eso, una droga súper fuerte, que de momento te hace sentir un placer importante, que no es lo mismo que felicidad, pero que se agota con la misma rapidez con la que tomaste, ¿no es cierto?, este tema. ¿Cuántas veces te has sentido después de una gran farra, pues al siguiente día tan triste como supuestamente feliz te sentías en el momento que estabas en la farra? ¿Ah? O luego de tener una relación fugaz con una persona. Ese tipo de placeres pues te dan ciertos momentos de intensidad, ¿no es cierto? Pero te la quitan con la misma fuerza con la que te dan. Entonces vivir esa vida en términos de mecanismos de felicidad cortoplacistas que se agotan rápidamente, tal vez tan rápidamente como en la misma noche o en pocas horas o en días o en el mejor de los casos en meses, ¿no? Y el hombre siempre, al elegir este camino, pues siempre está constantemente insatisfecho y por tanto probablemente buscando más. Esto es como buscar en una gran pila de basura, ¿no es cierto? Cosas que nos hagan felices, ¿no? Y nos encontramos con algo que puede ser atractivo y luego nos aburrimos y luego escarbamos más y estamos en una montaña de basura tratando de buscar aquella piedrita o aquella cosa, objeto que realmente nos dé una felicidad perdurable. Y eso no va a pasar en ningún caso, ¿no? Este es un barril sin fondo. Y esto puede pasar inclusive en términos de las personas que son aparentemente exitosas desde el mundo, ¿va? Personas que lo han conseguido todo o aparentemente todo, que tienen dinero y que no son felices, ¿no? ¿Esto quiere decir que tener autos, casas, dinero, empresas está mal? No, desde luego que no. Lo que está mal es apostar a que esas cosas sean las que te van a generar felicidad. Lo que está mal es desequilibrar las cosas. Vamos a suponer que tú, además de ser esposo, eres el gerente de una empresa y tienes poder y tienes influencia y de repente desequilibras tu vida porque llevas todo tu esfuerzo, tus tiempos, tus horas a la realidad de la empresa y descuidas tu familia y descuidas tu rol de hijo y descuidas tu rol de abuelo y descuidas tu rol de actor de la sociedad y todo está fijado en el trabajo. Este es un desbalance que por sí mismo va a generar insatisfacción. Ahora, si logramos tener primero un reconocimiento de los roles que tenemos, sabiendo que son diversas formas de actuar en un mismo individuo y que ese mismo individuo, que es el que tiene valores, que es el que tiene creencias, ¿no es cierto?, es coherente en la función de esos roles. Es decir, no es una persona como gerente de la empresa y es otra persona totalmente distinta como padre. Actúa con coherencia, ¿no? Y esto además es mucho más notorio en el tema de que otro rol es ser una persona que profesa una fe, por ejemplo, ser católico. Es muy común, ¿no es cierto?, ser muy piadoso y católico en el momento que estás en la iglesia y cuando sales, pues eres otra persona, ¿no? Recordemos entonces la Navidad, donde todos cantamos villancicos y todos rezamos la novena durante un periodo de tiempo y cuando eso se acaba, pues somos los mismos de siempre. Nos acabamos siendo quedándonos en la superficialidad de esa religión o tomando eso como un rol aislado del tema, donde yo soy una persona mientras estoy en un retiro o mientras estoy en la iglesia y soy otra persona
mientras estoy en el mundo. Cuando lo que queremos es que la identidad sea un tema que está intrínseco, ¿no es cierto?, que está atado o que está explicado desde un ser humano, que es además de, de cuerpo, ¿no es cierto?, es además espíritu y además es mente, ¿no? Esas tres cosas están integradas y son indivisibles, ¿no? Y desde luego que somos espíritu y desde luego que somos corporales y las dos cosas son inseparables, ¿no? Y siempre van a ser inseparables, ¿no? Recordemos que cuando Jesús resucita, pues tiene un cuerpo, ¿no? Jesús, eh, desde la perspectiva de la fe, y esa es la esencia de la fe, ha resucitado y está vivo. Vana sería nuestra fe, decía San Pablo, si Jesús simplemente fuera un recuerdo o inclusive un espíritu. Jesús resucitó. Y si se pudiera sentar contigo en el asiento que tienes al frente, pues ese asiento sentiría el peso del cuerpo de Jesús. Tal es así cuando Jesús resucitó, pues comió con los discípulos, ¿no es cierto? Dijo que tenía hambre y lo podían tocar, ¿no? No era un espíritu ni un fantasma. Entonces, este cuerpo, desde luego, un cuerpo glorioso, digamos, una dimensión de haber resucitado, es el cuerpo que nos espera a todos en ese contexto donde probablemente el espíritu y el cuerpo se unen de una forma mucho más relevante que en la de la vida actual. Pero lo que quiero llegar es que es importante entender esta diversidad de roles, equilibrar estos roles, y equilibrar estos roles no quiere decir que hago lo mismo de todo. Hago una tabla en Excel donde divido las horas y soy el mismo, equitativamente dedico el mismo número de horas a ser papá, a ser hijo, a ser jefe y a ser político, ¿no? Seguramente habrá proporciones distintas. Esto es equivalente a ser un plato de comida gourmet, donde los ingredientes están puestos en la medida justa, pero cuando se integran son potentes y probablemente hay un ingrediente que hay que poner poco porque tiene una potencia súper fuerte y protagónica en el sabor del plato. O si eres pintor y estás haciendo una obra de pintura, las pinturas y los trazos y los colores son diversos en cantidad, pero generan un equilibrio y una armonía en el mismo sentido. Lo mismo podríamos hablar de la música, en términos de notas, de acordes. No todos son equitativos y unos son más fuertes que otros, pero en conjunto generan una armonía poderosa. La vida entonces en realidad se parece mucho a ser una obra de arte, ¿no? Que tiene sombras, claros, oscuros, trazos diversos, que probablemente cuando la estás dibujando puntualmente y si estás muy pegado a la pintura no reconoces exactamente la perspectiva, pero cuando retrocedes y la ves en su integralidad, ves la pintura de una forma total y reconoces entonces todo el sentido que tiene esa pintura y reconoces y valoras los trazos, inclusive esos oscuros, inclusive esos grises, inclusive esos negros que tienen contraste con trazos de luminosidad, como es la vida, con momentos duros, grises, oscuros y también momentos de luminosidad. Pero ¿para qué hacemos todo eso? ¿Cierto? Porque si reconocemos los roles, si equilibramos los roles, pues vamos a ser productivos, creo que altamente productivos, pero no vamos a ser todavía tener ese sentido de realización que solo nos va a dar la trascendencia. Si a la integración de los roles le sumamos el equilibrio y a eso le sumamos la trascendencia, pues vamos a encontrar la felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente cuando sentimos que nuestra vida tiene un sentido, un porqué y un para qué, encontramos una relación de bienestar y más allá de bienestar, de felicidad. Y ese porqué y ese para qué, pues solo se puede entender a la luz de que este es un viaje, ¿no es cierto?, hacia algo más, ¿no es cierto? Tenemos que, así como tenemos planes para la vida, tenemos que tener planes para la muerte. La muerte es la puerta que atraviesa una siguiente etapa. Y si de algo podemos estar seguros, 100% seguros, probablemente es la única certeza que toda la humanidad tiene, es que vamos a morir. Y ante una certeza tan contundente, no tener planes para la muerte, pues es muy devastador, ¿no? Es vivir una vida muy, muy superficial, ¿no? Muy poco ligada al pensamiento, ¿no? Y
al sobrevivir, como había dicho, ¿no? Y por eso el mundo, parecería que no camina, ¿no? Que está patinando sobre temas que son dañinos y que no evoluciona en ese sentido de un crecimiento y desarrollo personal y espiritual que le lleven al mundo hacia la bondad a través de las personas que eligen hacer lo bueno, no solo porque sea útil o conveniente, sino porque acerca, digamos, una capacidad de ver una vida trascendente que después de todo significa la capacidad de amar para unirse a la fuente del amor, ¿no? Que es Dios. Creo que es muy importante hacer una especie de ejercicio y pensar primero, oye, ¿qué va a pasar cuando yo muera? ¿No es cierto? La primera pregunta es, ¿qué huella quiero dejar, no es cierto, en esta vida? ¿Cómo esta vida tiene que vivirse con sentido? ¿Qué quisiera que digan las personas en el momento de mi funeral? ¿Qué talentos habré puesto en esta vida que son únicos, en circunstancias únicas y que solamente yo de una forma absolutamente única podía dar al mundo, nadie más? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no puse esto de manifiesto, el mundo se quedó eternamente sin esa contribución para la cual yo estaba destinado a hacer. Y por otro lado, pues entender que esta vida con sentido, pues tiene que estar traducida en vivir con libertad hacia elegir siempre el bien, siempre la bondad, ¿no es cierto? Una bondad que nos une a, a Dios, ¿no es cierto? A través de la oración, ¿no es cierto? Solamente con esa guía, digamos, sobre la cual yo puedo existir, puedo mantenerme firme en una bondad cada vez más profundizable, en términos de que al estar conectado con la fuente del amor, pues cada vez me vuelva más cercano a ese gran amor que es Dios. Importante entonces entender qué va a pasar en mi muerte, ¿no es cierto? ¿Cómo quiero ser recordado? Y por qué yo debería actuar en esta vida con intensidad, no solamente para dejar un legado ahora, sino para atravesar esa puerta hacia una vida que está después de la muerte, ¿no es cierto? De la misma forma que hay una vida antes de esa puerta que es la vida actual que estamos llevando a cabo. Les invito a que reflexionen sobre la muerte y sobre la vida de una forma más profunda, ¿no es cierto? Que encuentren su esquema de trascendencia y que le den sentido a su vida, a ese levantarse todos los días a una hora X, a ese enfrentarse al tráfico, a ese enfrentarse a las circunstancias X. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Y todos esos talentos que tenemos, ¿para qué los estamos poniendo de manifiesto? ¿Con qué sentido y con qué propósito? No solamente en términos laborales, sino en todos los roles que estamos ejerciendo en la vida.